Devocional 29 de enero, Santiago 1, 17, 18, primicia. Para entrar en la presencia de Dios debemos ser santos, apartados del pecado a la justicia. Ahora no somos santos, no somos justos, aún seguimos cometiendo pecado. No se piensa correctamente, no se habla correctamente, no se actúa correctamente, no se hace lo correcto, no se percibe de manera apropiada a Dios. No nos percibimos de manera correcta a sí mismos. No perciben de manera correcta la verdad de Dios, la revelación de Dios, la ley de Dios o la voluntad de Dios. La mayoría de las personas no perciben que no son santos, no entienden que no son justos, no están de acuerdo con el diagnóstico de las Escrituras de que son pecaminosos, no son santos y peor de eso, no reconocen ni la necesidad de santidad y sí reconocen que no son santos normalmente, culpan a alguien más por esa realidad. La tendencia del ser humano es echarle la culpa a otras personas o a las circunstancias de la vida del por qué alguien hizo lo que hizo, si esto salió mal. Si salió todo bien, la razón de esto es mis habilidades. Si algo salió mal, la culpa la tienen Dios u otros o las circunstancias que propiciaron que eso malo ocurriera. Santiago nos enseña que Dios no es la fuente de las tentaciones en la vida de los creyentes. Dios no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie. Santiago tiene el propósito que los creyentes no seamos engañados en cuanto a la fuente de las tentaciones. Dios es la fuente de todo lo bueno y Dios da vida a los creyentes. Y que nuestro deber es resistir la tentación con la sabiduría que da Dios. Aceptemos que somos débiles y que por tanto que no debemos jugar con la tentación porque ella es fuerte, nos arrastra, nos seduce y nos lleva al pecado y con el pecado a la muerte. El propósito de la regeneración fue dar nacimiento para que vivamos, crearnos para hacer bien, no maldad, darnos poder sobre el pecado como parte de una nueva criatura. Entonces, cuando Dios toca nuestra vida, es para producir vida, no muerte, para producir justicia, no pecado, para ser una nueva criatura, no ejercer a la antigua manera las viejas prácticas. Buena dávida y don perfecto en las palabras de Dios nos muestra que estos dones son los recursos que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana. Nos dio al Espíritu Santo, nos ha habilitado como creyentes con dones, capacidades espirituales para que podamos servirle eficazmente. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dadas. Don de Dios, superabundante gracia, don inefable, difícil de expresarlo con palabras. En medio de las pruebas, no te olvides, Dios es bueno. Él no nos tienta. Es imposible que así sea. Dios es el Padre de las luces. No hay tinieblas en Él. Él siempre da buenas cosas a sus hijos. Él es por nosotros y nunca contra nosotros. Es verdad que sin santidad nadie jamás tendrá una relación con Dios. Nadie jamás conocerá a Dios de manera plena. Nunca nadie entrará a la presencia eterna de Dios sin santidad. Dios nos lleva a ser criaturas de un nuevo tipo como Él. Él nos saca del pecado a una nueva vida. Dios está recreándonos y alejándonos del pecado, no acercándonos al pecado. Santiago enseña que las dádivas y dones que se reciben como creyente vienen de lo alto, es decir, del Padre de las luces, de Dios, sabiendo que Dios no sufre cambio. Él es inmutable. Dios siempre ha sido amor, misericordia, clemente. Es parte de su naturaleza, de modo tal que Dios siempre ha hecho y seguirá haciendo lo que es bueno, y esto es una garantía para nosotros los creyentes. Él nos ha dado de su voluntad, libre y voluntariamente y por amor nos hizo nacer por la palabra de verdad, es decir, por medio de la predicación del Evangelio. Fue Dios quien nos convirtió. Ese es su propósito. Él desea salvarnos. Él desea llevarnos a la gloria. Y al así hacerlos, Él quiso que fuéramos las primicias de sus criaturas, los primeros frutos de la cosecha. El ser humano siempre le ha echado la culpa a Dios o a los otros y no asume sus responsabilidades. En la caída de Adán y Eva, la Biblia nos enseña que Eva le echó la culpa a la serpiente me engañó y comí. Adán le echó la culpa a Eva y a Dios mismo cuando dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miles de años los seres humanos, cual pecadores, siguen haciendo lo mismo. Nadie quiere asumir responsabilidades, o muchos no quieren hacerlo. No nos dejemos engañar, extraviar con tantos pensamientos filosóficos que buscan desvirtuar la obra de Dios, señalando de manera abiertamente que Dios es malo, que no quiere nuestro bien, creando así la duda.
Ese es el mensaje y la acción del enemigo. La voluntad de Dios en la vida del creyente siempre será lo santo, lo verdadero, lo justo. Santiago nos da una razón para perseverar en medio de las tentaciones y pruebas. El fruto que ésta produce, paciencia, porque por medio de ella maduramos en la fe cristiana y por medio de ella somos transformados a la imagen de Cristo. Cuando nosotros perseveramos hasta el fin, nosotros demostramos que le amamos. La evidencia de amar a Dios es que perseveramos hasta el fin, y los que perseveran hasta el fin serán glorificados. A diferencia de la tentación que conduce al pecado, y éste siendo consumado produce o engendra la muerte, Dios produce o engendra la vida en aquellos que ponen su fe en Cristo. Ponemos la fe en Cristo luego de oír la palabra de verdad, es a saber, el Evangelio de Jesucristo. Dios nos hizo nacer a aquellos creyentes que aceptamos el llamado que nos hizo para que fuéramos primicias de sus criaturas. Las primicias son el primer fruto maduro que se recolecta y se dedica en ofrenda a Dios. De igual manera, representa la consagración de ese fruto a Dios, subiendo como ofrenda de olor fragante. Porque por Cristo es que recibimos la vida eterna. Por Cristo recibimos la misericordia de Dios. Por Cristo es que se nos predica del Evangelio. Por Cristo es que recibimos todo lo bueno de Dios, y sin Cristo no somos nada. La bondad de Dios se ha manifestado y ha quedado evidenciada al darnos vida al momento de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hoy somos sus primicias, porque se sigue cosechando día a día. Recordemos que como primicias estamos dedicados, consagrados a Dios. Dios nos ha hecho nacer, por lo tanto, Él es nuestro Padre. Dios está de nuestro lado. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Las pruebas son para nuestro bien. Recibámosla no como enemigos, sino como amigos nuestros. Al reconocer que si caemos en la tentación, somos responsables por ello. Y reconozcamos que nuestro Dios siempre nos da cosas buenas y la prueba de esto lo fue su amor en Cristo Jesús. Santiago trata acerca de asumir nuestras responsabilidades delante de Dios en medio de las pruebas y las tentaciones. Santiago dice que en medio de las pruebas y las tentaciones tenemos que asumir nuestra responsabilidad y asignarla a la persona correcta. Cuando caigamos en la tentación, reconozcamos que somos responsables por nuestro pecado. Reconozcamos que hay concupiscencia en nuestros corazones, que hay deseos pecaminosos todavía dentro de nosotros, que es lo que nos lleva a suceder a la tentación. Dios no es responsable de la tentación que nos conduce al pecado, pero sí es responsable de toda esa bondad que demuestra hacia el creyente, al darnos todas las cosas buenas y que son necesarias para llevar adelante la vida cristiana y al darnos la vida cuando creemos en Cristo Jesús. Ante esto evalúa hoy primicia. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas, Padre amado, nos enseñas, Señor, nos reargulles, Padre misericordioso, porque aún, Padre misericordioso, nos falta, Señor, en el caminar, porque aún, Padre bondadoso, caminamos en la carne, Señor, en lugar de caminar en ti, Padre amado, en tu palabra, siguiendo las pisadas de tu Hijo. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque una vez más, Señor, nos enseñas toda la obra que vienes haciendo en nosotros, con nosotros y por nosotros. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor, no permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que miremos fijamente, Señor Padre misericordioso, el camino enmarcado por Jesús, Padre amado, sus enseñanzas, Señor, sus conceptos y sus preceptos, Señor Padre misericordioso, para caminar en ellos. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy primicia. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar primicia. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.